Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos directamente hoy en el Día Mundial de la Mucopolisacaridosis. Y para hoy tenemos a la doctora Giselle Gordillo. Ella es médica genetista con 14 años de experiencia en enfermedades genéticas, diplomada en errores innatos del metabolismo y secretaria de la Asociación Colombiana de Genética Médica que nos va a acompañar esta tarde. Pero antes de darle paso a la doctora, primero unas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos cerrados. Permitamos que la doctora pueda hacer directamente su charla y una vez ella finalice la charla, pues vamos a dar el espacio a preguntas. Si de pronto también pueden ir colocando sus preguntas en el chat. Bueno, entonces le recomendamos mucho lo de los micrófonos y pues adelante, doctora. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Sí me escuchan bien? Muy bien, doctora. Ahora la escuchamos muy Sí, bien. señora, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me pueden confirmar? Sí, yo lo estoy viendo. ¿Sí? Sí, Perfecto. señora. Entonces voy a dar inicio a la presentación. Muchísimas gracias por la presentación que me acaban de hacer. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Es un honor estar con ustedes aquí acompañándolos en este día que vamos a hablar sobre las mucopolisacaridosis. Me confirman, por favor, cualquier momento si hay algún problema de transmisión del audio, de la pantalla. Entonces me dicen, se los agradezco. En esta presentación que les voy a hacer el día de hoy, vamos a comenzar primero que todo, ya aclarando, esta charla está siendo patrocinada por Acopel. Yo en este momento no me encuentro manejando ningún paciente con mucopolisacaridosis por asuntos de nuestro sistema de salud, de que un día están con uno, el otro día están con otra persona, otro médico, y ustedes saben cómo es esa situación. Entonces, vamos a comenzar a hablar de qué es la mucopolisacaridosis, porque estoy segura de que hemos escuchado muchas cosas al respecto, hemos escuchado que es un error innato del metabolismo, que es una enfermedad lisosomal, eso es lo mismo, eso es diferente, qué es el lisosoma, porque es importante como tal en la mucopolisacaridosis, vamos a hablar de eso un poco. Entonces, quiero que les quede claro de que todo eso que les acabo de mencionar es correcto, ¿sí? La mucopolisacaridosis sí es un error innato del metabolismo. ¿Por qué? Porque el metabolismo del cuerpo, de nuestras células, está alterado. ¿Por qué está alterado? Porque hay una disminución de una sustancia llamada una enzima lisosomal. ¿Y qué quiere decir el lisosoma? El lisosoma no es más que una parte de nuestras células que viene siendo como el estómago de nuestras células. Cada vez que ustedes se comen algo, se comen un pancito, se comen un arrocito, una carnecita, eso llega al estómago y en el estómago se empieza a digerir para disminuir de tamaño y que sea más fácil de absorber los nutrientes y de poder utilizarse. El lisosoma es muy parecido. El lisosoma es una parte de nuestras células que tiene en su interior unas sustancias llamadas enzimas lisosomales, que son como el ácido del estómago, que empieza a degradar todo lo que entra dentro de él. Pero en este caso, lo que nos interesa es los mucopolisacáridos. ¿Por qué? Porque en esta enfermedad, en las mucopolisacaridosis, va a haber una disminución de las enzimas específicamente encargadas de degradar los mucopolisacáridos, que recuerden que también se llaman glicosaminoglicanos. O sea, es lo mismo cuando ustedes les dicen mucopolisacáridos o les dicen glicosaminoglicanos, eso es exactamente lo mismo. Son dos nombres que se le dan a nivel bioquímico, pero es la misma sustancia. Entonces, ¿qué pasa con nuestra lisosoma? El lisosoma no tiene las enzimas, no puede degradar los mucopolisacáridos y por eso se empiezan a acumular en su interior. Y ese último nombre que también le escuchamos que le dicen a este grupo de enfermedades, enfermedades huérfanas, enfermedades raras, ese fue el nombre que se les dio en general, se dice más que todo es por la prevalencia, ¿sí? Yo veo que aquí habemos de muchos países, lo cual me parece maravilloso. Y para los que no lo sepan, aquí en Colombia hay un departamento, se puede decir, o una institución del Ministerio de Protección Social de Salud que se llama el Civigila. Y una vez al año o varias veces al año, pero al final de cada año,
ellos tienen que dar un reporte o un boletín, por ejemplo, como lo están viendo aquí, un informe de cuántos nuevas pacientes han sido reportados a nivel del país Colombia con este tipo de enfermedades huérfanas. Y si nos vamos a ver aquí en el último reporte, al finalizar el año 2024, observamos que reportaron en Colombia 12 casos de MPS tipo 4, reportaron en Colombia 7 casos de tipo 2, 5 casos de tipo 3, 5 casos de MPS no especificada. ¿Esto en qué se basa? El reporte lo tiene que hacer el médico que hace el diagnóstico del paciente o alguno de los médicos que estén viendo al paciente. Y para hacer ese reporte se utilizan unos códigos de diagnóstico y hay entonces, cada uno de estos códigos, aunque miren que también hay el código de mucopolisacaridosis no especificada, no debiese ser así, deberían colocar cuál es, pero ahí hay 5 casos. Tenemos 2 casos de MPS tipo 6 y tenemos un caso de MPS tipo 7. Si ustedes ven, son bastante pocos porque estamos hablando de toda Colombia. En toda Colombia solo se reportó esto de MPS en el año 2024 y eso quiere decir que ¿están disminuyendo las enfermedades? No, no creo que se vayan a desaparecer las enfermedades, no. Lo más probable es que una vez más estamos viendo uno de los principales problemas que tenemos con este tipo de condiciones y es porque son raras, entre comillas. Los médicos no estamos a veces preparados para identificarlas, no sabemos en qué consisten y se nos pueden pasar muchas veces por alto y ese es el motivo por el cual hay tan poquitos casos reportados, por lo menos en el año pasado. Entonces, volviendo al tema como tal, empezando, recordemos, esto es de el colegio, ciencias naturales o ciencias o naturales, como se llamaba en mi época. Tenemos, recuerden, la célula. Y dentro de nuestra célula está el famoso citoplasma, que en esta imagen es lo que se ve de color azul. Y ahí en el citoplasma, ustedes se acuerdan que nos enseñan que está el núcleo, el aparato de Golgi, la mitocondria, pero también está el lisosoma, que es el protagonista del día. Y ese lisosoma, como les había mencionado, en su interior tiene unas enzimas o llamadas también enzimas hidrolíticas que se encargan de degradar todo lo que entra dentro del lisosoma, muchas sustancias, y dentro de esas sustancias están los mucopolisacáridos. Entonces, ¿qué pasa con la enzima y su sustrato? ¿A qué se refiere eso? La enzima encargada de degradar los mucopolisacáridos es específica para cada uno de ellos, porque existen varios tipos de mucopolisacáridos. Y como ustedes pueden ver en esta analogía que están haciendo como si fuera Romeo y Julieta, porque ellos son muy afines. Si ustedes observan en este dibujo, el sustrato, que en este caso sería el mucopolisacárido, debe tener una forma perfecta para encajar con esa enzima y que, por supuesto, pueda ocurrir una unión y luego pues ya no va a ser tan bonito porque la enzima va a degradar el sustrato. Entonces no es tan romántico como se ve ahí. Pero la enzima para cada uno es específica. ¿Qué sucede si hay una alteración de la enzima por X o Y motivo? Pues ya no encaja ese sustrato, en este caso el mucopolisacárido, con esa enzima y esta sustancia entonces no va a poder ser degradada. ¿Qué alteraciones pueden haber? Muchísimas, pero en nuestra condición, en las mucopolisacaridosis, el problema es que la enzima va a estar disminuida y obviamente si hay muy poquita enzima, entonces no va a haber suficiente para degradar estos mucopolisacáridos. ¿Y qué va a suceder? Imagínense que ustedes tuvieran esta casa, este apartamento, y ustedes lo quieren tener así, divino, espectacular, como se ve en la foto, brillante, paredes limpias, impoluto su apartamento. Pero resulta que pasó algo y el servicio de recolección de la basura no está pasando por su casa. Hay algún problema. Entonces, ¿qué pasa con los desperdicios?
con eso que tienen en su casa, que va a ser producto del día a día, de preparar los alimentos, de los residuos del barrer, de trapear, de limpiar, pues que entonces ustedes lo tienen que poner ahí a un ladito para luego deshacerse de eso. Pero como no pueden, porque en este caso necesitaríamos una enzima para degradar eso, ¿qué va a pasar? Empieza a acumularse de manera exagerada, en este caso, ¿dónde? Dentro de las células del cuerpo. Y eso es lo que va a conllevar a que se presenten las manifestaciones, porque si se acumulan demasiado estos mucopolisacáridos dentro de nuestras células, finalmente miren ustedes eso, ya no pueden ni siquiera caminar por su apartamento, por su casa, por su sala, no pueden caminar por ahí. Es decir, que no pueden hacer las cosas normales que debieran hacer. Entonces, eso es lo que pasa con nuestras células. Ellas se llenan tanto de mucopolisacáridos que no pueden cumplir sus procesos normales y naturales, y por eso las manifestaciones clínicas. Entonces, todo es secundario a el acúmulo de los mucopolisacáridos. No se preocupen que esta es la única diapositiva, así que es como la más eh, académica, cargada, llena de texto, pero quería traerles en una sola imagen toda la clasificación actual que existe en cuanto a las mucopolisacaridosis. Esto, por supuesto, ustedes lo saben, incluso creo mejor que yo. Tenemos 7 tipos en total de MPS. Los números no van de manera continua. Recordemos que hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo Doctora, 4. perdóneme un Sí, segundo. En mi sí, pantalla aparece una imagen diferente a su presentación. No sé si alguien, si nos están sí, mira, escribiendo. ya estoy viendo que me están diciendo que no se ve la Pero es que presentación. aparece una imagen que seguro alguien subió. Chicos, si me ayudan. Eh, Se está proyectando la imagen de Jaime Luis. Ok, Jaime Luis, ¿puedes quitar la imagen, por favor? Doctora, qué pena, pero a veces hay dificultades con Tranquilos. el manejo. Veo que alguien puso es una silla. Ajá, sí, ya. Ahora sí regresamos a su ¿Sí? presentación, doctora. ¿Están viendo la presentación con la tabla, con todo el texto? ¿Sí? Sí, Sí, no señora. sabemos si nos perdimos la anterior. Así es, Ah, bueno. Entonces, la anterior era simplemente que les estaba haciendo la analogía de una casa llena de bolsas de basura, como esos son los desechos dentro de la célula que desafortunadamente no se pueden degradar porque las enzimas están disminuidas. Entonces, finalmente, si su sala, si su cuarto se llena de estos desechos, ustedes no van a poder caminar por ahí y no van a poder hacer las funciones normales que hacen dentro de su casa. Y eso es lo que sucede con nuestro cuerpo cuando se llena así de glicosaminoglicanos por todas partes. No se pueden hacer las funciones normales y eso es lo que lleva a las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones siempre van a ser por el acúmulo de los mucopolisacáridos o también llamados glicosaminoglicanos dentro de los tejidos del cuerpo. ¿Listo? Entonces, les estaba diciendo que esta tabla es muy rápidamente, simplemente para ver los nombres y recordar que los tipos de MPS no son continuos. Tenemos en la primera columna, si lo ven, los números MPS tipo 1 y luego en la segunda columna está su epónimo o el otro nombre que con el que también se conoce más frecuentemente, tipo 2, tipo 3, que a su vez se subdivide desde el A hasta el D. No porque sean 4 tipos diferentes de síndrome de San Filipo, no, sino porque si se van a ver en la tercera columna, frente a cada uno está saliendo el nombre de cuál es la enzima que está disminuida. Y en la MPS tipo 3 hay 4 posibles enzimas que pueden estar disminuidas. Por eso se clasifica desde el tipo A
hasta el tipo D, pero las manifestaciones clínicas van a ser las mismas. Lo mismo pasa en la tipo 4 o síndrome de Morquio, que miren que también hay tipo A y tipo B, porque son dos enzimas diferentes, pero las manifestaciones clínicas, repito, son las mismas. No hay MPS tipo 5, luego pasamos a la MPS tipo 6 o maratolamí, la MPS tipo 7, y miren que no hay 8, sino que pasamos enseguida a la tipo 9. Entonces, resumiendo, la causa de las MPS, ¿cuál es? Es la disminución de una enzima, las que habíamos visto en la tabla pasada. ¿Dónde están localizadas esas enzimas? En el lisosoma, que es una parte dentro de nuestras células. ¿Qué pasa? Si esas enzimas están disminuidas, pues el lisosoma no va a poder cumplir su función normal y se empiezan a Escucha acumular entrecortado. sustancias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, ¿me están escuchando? Sí, Sí, sí. doctora, adelante. Y Adelante. pedimos silenciar los micrófonos. Es que alguien mencionó que se escuchaba entrecortado. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, lo que les estaba diciendo, hay acúmulo de sustancias y finalmente hay muerte celular. Pero, ¿por qué vamos a tener la enzima disminuida? O sea, ¿cuál es la causa de que esa enzima esté bajita? Ahí es donde entro más que todo yo, porque esto es una enfermedad genética, ¿sí? Y les quiero aclarar dos conceptos que a veces se confunden. Genético se refiere a algo que está relacionado con el material genético, con el famoso ADN. ¿Listo? Eso no es lo mismo que hereditario. Hereditario quiere decir que se transmite en la familia, viene de la palabra herencia, la plata que le dejan a uno, los terrenos, todo eso. Entonces, son dos cosas diferentes. Pueden ser dependientes o independientes. ¿A qué me refiero? Habrá enfermedades que son genéticas, pero no son hereditarias, o viceversa, o las dos. En el caso de las MPS, es una enfermedad genética porque hay un daño del material genético. Y en la mayoría de las MPS sí va a tener un componente hereditario. ¿Por qué? Recuerden que a nosotros siempre nos dicen que la mayoría de las MPS, eso es todas, excepto la tipo 2, tienen un mecanismo de herencia autosómico recesivo. ¿Qué quiere decir autosómico recesivo? Autosómico prácticamente quiere decir que le puede dar tanto a mujeres como a hombres por igual. Eso es como lo más importante. Recesivo, ¿qué quiere decir? Que para que a cualquier persona le dé estas enfermedades, necesito tener dos alteraciones genéticas esa persona. ¿Y de dónde? Sí, la señora Brenda, efectivamente, la MPS 4A es una enfermedad genética hereditaria, por lo que les estoy explicando. En Morquio, en la MPS tipo 1, en la MPS tipo 6, vamos a tener que usualmente ambos padres son lo que se conoce como portadores sanos. ¿Qué quiere decir? La palabra sano lo dice todo, es una persona que no presenta ninguna manifestación. ¿Pero por qué son portadoras? Porque tanto papá como mamá van a tener una alteración genética. Con una alteración genética, ellos no van a manifestar nada. Pero si justo cada uno de ellos hereda esa manifestación, esa alteración, perdón, entonces su hijo o hija puede heredar las dos y ya con dos alteraciones sí se van a presentar las enfermedades. Si ustedes observan aquí, si tenemos una pareja de portadores sanos, ¿cuáles son las probabilidades para sus hijos? Este primer hijo, este primer dibujito, no heredó la alteración, así que este niño es completamente sano.
Estos dos dibujitos de la mitad, miren que el primerito, la niña morenita, heredó la alteración de el papá, pero no heredó más nada. Y lo mismo la siguiente, solo tienen una alteración, o sea que son portadores sanos. Y solo este último es el que tiene las dos. Aquí vemos 4 probabilidades. Si hablamos en porcentaje, eso viene siendo el 50% van a ser portadores sanos, el 25% completamente sanos, no portadores, y el 25% van a tener la condición. Ojo, importantísimo. Esto no quiere decir que yo voy a tener 4 hijos y uno va a ser completamente sano, los otros 2 portadores y uno va a tener la enfermedad. No, esto es probabilidad, esto es azar, ¿sí? Y quiere decir que si yo meto dentro de una bolsa negra unas pelotas de color verde y otras pelotas de color amarillo y otras pelotas de color azul, meto la mano y saco, puedo sacar cualquiera de las pelotas de cualquiera de los 3 colores. Vuelvo y meto la mano y otra vez me sale la misma pelota del mismo color. Vuelvo y le meto la mano y otra vez me sale la pelota del mismo color. Esto es al azar. Esto no hay nada que lo pueda controlar. O sea que si yo soy portadora y mi pareja también es portadora, si vamos a tener 3 hijos, quizás los 3 hijos sean portadores. O de pronto tenemos 5 hijos y quizás de los 5 hijos todos sean sanos. O quizás tengamos 2 hijos y los 2 hijos tengan la condición. Entonces, esto es algo al azar, esto es algo que no se puede controlar. No hay manera de que si yo estoy embarazada y yo sé que soy portadora, me voy a tomar un medicamento para que ojalá y no se pase la alteración. Eso no se puede hacer, ¿sí? Entonces, por eso es que vemos lo que están refiriendo algunos en el chat, que estoy viendo que somos tantos hermanos y solo yo lo tengo, o somos 3 y 2 sí, 1 no, o somos 4 y son 2 y 2. Entonces, eso es algo al azar, eso es muy diferente en cada persona, solo que hay que conocer este riesgo en caso de que si ya se tiene una persona con esta condición en la familia y deseen tener otro hijo, sepan cuál es la probabilidad para un siguiente embarazo, ¿ok? Miren, por ejemplo, esta pareja, que evidentemente no es colombiana, esto es una foto de internet, y los 2 hijos tienen la condición. Los 2 cayeron dentro del 25% de probabilidad. Algo muy importante y es esto que estamos viendo acá. Lo que están viendo acá se llaman los árboles genealógicos o también se le dice pedigrí como el de los animales, pero eso es completamente diferente. Realmente un pedigrí, un árbol genealógico, es un dibujo que se hace de cómo se compone la familia. Les explico, por ejemplo, la familia número 4. Las bolitas se refiere a una mujer. Los cuadraditos se refieren a los hombres. Aquí los que les estoy mostrando, esto es una pareja, la mujer está a la izquierda, el hombre está a la derecha. Y todos estos 4 símbolos que están debajo como colgando como un gajito son los 4 hijos de esa pareja. Si ustedes observan, entre esta pareja hay una doble línea. En cambio, en el resto solo hay una línea sencilla. Aquí hay una doble línea. ¿Qué quiere decir doble línea? Consanguinidad. Es decir, que estas 2 personas son parientes. Si ustedes se van a analizar, la señora de la izquierda, esta viene siendo su mamá, la de arriba. Todas estas son hermanos de esta señora. O sea que esta señora de acá de la derecha, que es la mamá del señor, quiere decir que es la tía, ¿sí? Ellos son primos. Estos 2 de aquí que les estoy mostrando son primos. Y miren que en el resto de árboles también hay una pareja unida por doble línea, otra pareja doble línea, otra pareja doble línea. Quiere decir que un factor de riesgo
para que se presenten la mayoría de las MPS, que son autosómicas recesivas, es la consanguinidad en las familias. ¿Por qué? Porque si en mi familia hay una alteración genética y yo voy a tener hijos precisamente con un pariente, por ejemplo, con un primo, quizás mi primo va a tener la misma alteración genética, o sea, los dos somos portadores sanos y es más probable que dos personas entonces de una familia, si tienen hijos juntos, aumenta el riesgo de que entonces se presenten este tipo de condiciones. Entonces ya saben que en general, esto aquí en Colombia, por ejemplo, no sé en los otros países que nos están escuchando, pero aquí en Colombia esto es relativamente frecuente en todo el país, en la costa atlántica, en el interior del país. Hay mucha consanguinidad, es decir, parientes teniendo hijos entre sí, y esto desafortunadamente es un factor de riesgo para que se presenten estas condiciones. Ahora, en cuanto a los signos y síntomas, voy a pasar muy rápidamente esto porque yo siempre le digo, incluso a mis papás y a los pacientes en consulta, yo creo que nadie sabe mejor de la condición que la persona que la está padeciendo. Yo el conocimiento que tengo lo tengo porque he estudiado, por los libros, por mi preparación. ¿Qué falta? ¿Alguien está hablando? Ok. Les estaba diciendo que siempre he pensado que los pacientes tienen mayor conocimiento de la enfermedad que incluso mi persona porque están pasando por esa situación. Y los papás y los familiares que están a su alrededor aprenden muchísimo por ese mismo motivo. Pero igual vamos a presentar un poquito de cada una de las MPS, que es algo que suele pasar muchísimo con esta condición. Les traigo aquí un ejemplo imaginario, hipotético, totalmente inventado. Un paciente de 6 meses de edad cuya mamá notó una curvatura en la parte lumbar de su columna, es decir, en la parte baja de la columna. Lo llevó a crecimiento y desarrollo, o sea, revisión de todos los niños pequeñitos que se hace normalmente, y le dijeron, ah, no, eso es normal, no se preocupe, cuando el niño empiece ya a caminar, porque apenas tiene 6 meses, eso seguramente cuando él se enderece, ya eso se le va a quitar. La mamá de todas maneras dijo como que, ay no, no sé, no me da confianza, así que ella pues le hizo una radiografía y lo llevó con un pediatra de manera particular. El pediatra cuando ve la radiografía, que es lo que estamos viendo aquí a la izquierda, miren esta imagen que les estoy mostrando, es una radiografía de la columna de este niño de vista lateral. La imagen A es de frente, la otra es lateral. Y miren acá en la parte de abajo cómo se ve la curvatura, ¿cierto? Así que ella le mostró eso al pediatra, el pediatra dijo, ah, qué raro, vamos a remitirlo al ortopedista, que es el especialista de toda la parte de los huesos, y vamos a remitirlo a genética porque sí, digamos. Pero, por ejemplo, aquí en Colombia es mucho más fácil que llegue primero el paciente a ortopedia que llegue a genética, así que llegó primero a ortopedia y el ortopedista le dijo, no, vamos a hacerle enseguida una cirugía, vamos a corregirle esa curvatura para que no le avance porque está muy chiquito, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está de mal con este caso que es inventado, ok? ¿Hubo un mal manejo? ¿Será que hubo desconocimiento? ¿Será que existe compartimentalización de la salud? Todas las anteriores, ninguna de las anteriores, todas las anteriores realmente, ¿sí? Evidentemente, aquí vemos que desde el principio la mamá, la familiar, detectó que había algo que no estaba bien con el desarrollo del niño y no le prestaron atención, comenzando por ahí. Segundo, miren que el pediatra que vio la radiografía dijo, uy, aquí está algo como raro. Entonces, bueno, vaya para allá, vaya para allá, vaya para la ortopedia y vaya para genética a ver qué le dicen. Y luego llegó allá a ortopedia y le dice, uy, vamos a operarlo enseguida. Entonces, vemos que no están los doctores hablando unos con otros, hay desconocimiento en general, hay falta de empatía incluso en algunas situaciones. Y eso pasa muchísimo con estas y con muchas otras condiciones médicas.
En general, las mucopolisacaridosis, ustedes mejor que nadie lo saben, tienen, tienen un grupo de síntomas muy similares entre todas ellas. La mayoría tienen manifestaciones de talla baja, de compromiso esquelético, de compromiso del sistema respiratorio, de audición, de problemas cardíacos, de problemas del hígado y del vaso, problemas de hernias, problemas neurológicos y algo muy característico que ya yo creo que muchos médicos están esperando que el paciente le llegue con esa característica para hacerle el diagnóstico es la apariencia física que se va desarrollando a medida que se acumulan los glicosaminoglicanos en el rostro de las personas. Si ustedes creo que, como les digo, lo saben mejor que nadie. Si ustedes se ponen a comparar las fotos de pronto de los niños más pequeños a medida que van creciendo y a medida que van llegando a la adolescencia, han cambiado su apariencia física y eso es por el depósito de los glicosaminoglicanos. Entonces vamos a tener amígdalas y adenoides aumentadas de tamaño, es decir, en la parte de la garganta y en la parte de la nariz, las amígdalas y las adenoides son unas glándulas, sitios donde se acumula el sistema inmunológico, las células del sistema inmune son como unos ganglios y en el caso de las MPS se acumulan los glicosaminoglicanos y ellas se ponen grandes, lo cual va a obstruir la respiración de estas personas. La lengua también puede aumentar de tamaño por lo mismo, por el depósito de los glicosaminoglicanos. Y mi lengua, pues obviamente, ¿para qué me sirve? Pues me sirve para hablar, o sea que voy a tener problemas también del lenguaje, me sirve para llevar la comida hacia atrás cuando estoy masticando, o sea que tendré problemas también de alimentación. Y recuérdense que la lengua, pues si yo estoy ahí quieta, más nada, simplemente me puede tapar. Si es muy grande, también me obstruye la parte respiratoria. Vamos a tener agrandamiento del hígado y del vaso por el mismo motivo, acúmulo de glicosaminoglicanos. Vamos a tener escoliosis, que vendría siendo desviación de la columna hacia los lados, hacia la derecha o a la izquierda. Me devuelvo, perdón, a las radiografías. La escoliosis se vería en la imagen A, es decir, de frente. La columna, en vez de estar recta, se ve curvadita hacia un lado. Esta columna tiene una escoliosis muy, muy leve. Si la alcanzan a ver, viene recta y luego hace una curvatura chiquitica y le sigue abajo. Esta que están viendo en la foto, que fue por lo que la mamá le llamó la atención, no es una escoliosis, eso es una hiperlordosis. La escoliosis es de frente, las lordosis se ven de lado, ¿ok? Entonces, para que lo tengan presente y lo sepan. También vamos a tener hernias, puede ser hernia umbilical o hernias inguinales, que son más frecuentes en los niños, en los varones. Vamos a tener infecciones respiratorias muy frecuentes y de oído también, porque el oído hace parte del sistema respiratorio. El oído está comunicado con la garganta por un conducto muy chiquito, muy delgado, y en los pacientes con MPS, como se acumulan los glicosaminoglicanos, ese conducto cambia de forma y hay más fácil comunicación y por eso hay tantas infecciones de oído, gripas, etcétera. Ahorita vamos a hablar un poquito más detalle de la parte respiratoria. Pueden tener problemas de audición también, van a tener muchas secreciones nasales. La respiración es ruidosa, ¿por qué? Porque si tengo obstruida mi vía aérea, entonces cada vez que yo respiro o trato de hablar, cuando pasa el aire, hace un sonido bastante típico. Pueden tener problemas también cardíacos los pacientes con MPS y recordemos también que pueden tener compromiso neurológico, comenzando con retraso del desarrollo. ¿Qué es el retraso del desarrollo? El desarrollo es lo que hace un niño cuando va creciendo. Sostiene la cabeza, gatea, se sienta, se pone de pie, camina.
cada uno de esas cositas tiene una edad específica para hacerla. Los nenes con MPS van a tener retraso del desarrollo, o sea que se demoran en hacer todas estas actividades. Comenzando con la MPS tipo 1, y de aquí en adelante sí va a ser mucho más rápido. Recuérdese que la MPS tipo 1, el nombre con el que más se conoce es enfermedad de Horler, pero ustedes saben que hay 3 subtipos: la enfermedad de Horler, la enfermedad de Shane y la enfermedad de Horler-Shane. ¿Por qué tiene esos 3 subtipos? Porque dependiendo de la alteración genética, porque pueden haber diferentes tipos, hay unas alteraciones genéticas más severas, unas no tanto y unas intermedias. Entonces, los pacientes con MPS1 que tienen las alteraciones genéticas más severas van a desarrollar la forma llamada Horler, que es la que tiene la mayor cantidad de síntomas, todo lo que vimos en las diapositivas anteriores. El extremo es la forma Shane, que es algo más leve y que incluso se manifiesta o se ven los síntomas es ya en la adolescencia o incluso en la adultez. Ellos no se les ve, o por lo menos los médicos no nos damos cuenta, algo en la infancia. Empiezan a presentar manifestaciones más de adultos o adolescencia y son más bien problemas articulares, dolor, ¿sí? Y la forma intermedia es la moderada, aparece ya en una niñez más tardía, es decir, como en la etapa escolar, y no van a presentar el retraso del desarrollo típico que se puede presentar en la forma severa, pero comienzan también con problemas principalmente esqueléticos y los problemas respiratorios. La tipo severa es la clásica que nos describen. Por ejemplo, es un artículo, una imagen de un artículo muy antiguo donde hacen incluso el dibujo del niño y miren el compromiso esquelético, es decir, la baja talla. Miren el cuello como es corto. Ese cuello corto hace también que no puedan respirar de manera adecuada. El compromiso de las extremidades, no las pueden enderezar de manera completa, entonces tienen también problemas de rigidez de las articulaciones grandes. El tamaño del abdomen, que es por el hígado y el vaso grandes. Mírenle el ombligo al niño, ahí tiene evidentemente una hernia umbilical. Pero miren a esta otra nena que es una niña en etapa, pues etapa infantil, y ella, ustedes la ven relativamente bien. Ella, miren cómo puede estirar completamente su bracito, quizás su apariencia física, uno puede pasar completamente desapercibida. Es una nena con sus cacheticos, su cabello rizado, no se le ve el cuello corto, entonces este ya es un fenotipo mucho más leve. Esto también puede ser un motivo por el cual a los médicos, desafortunadamente, se nos pasan estos pacientes, porque no siempre va a ser el caso clínico del libro con todas las manifestaciones, como este dibujo, por ejemplo. Puede ser esta nena que quizás va a consulta porque tiene muchas gripas, tiene muchos mocos, es que la han hospitalizado varias veces por algo respiratorio y ya, y quizás no tenga más nada y se nos pasa por el frente del paciente y no nos damos cuenta. La MPS tipo 2 o enfermedad de Hunter, les traje, por ejemplo, esta imagen en la cual aparece evidentemente la mamá con 2 nenes que tienen la condición, y esto lo tomé de una página precisamente del síndrome de Hunter, donde la señora relata que al nacer su hijo era hermoso, sano, pero sufría de otitis frecuentes, o sea, muchas infecciones del oído. Y les dijeron, no, eso es normal, porque es que es un niño, eso es normal. Cuando tenía 1 año y medio, le colocaron 2 tubos en los oídos para drenar todas esas secreciones y le sacaron las adenoides, o sea que también tenía las adenoides grandes, pero pues es normal porque es un niño. Se resfriaba mucho. Cuando tenía aproximadamente 2 años, noté que tenía retraso del habla
y su pediatra sugirió que se trataba de algo por lo que los niños atraviesan, que él lo superaría. Si ustedes observan en esta situación, es lo mismo que les mostré con el caso hipotético inicial. Es que es un niño. Los niños le dan gripas, los niños les dan otitis, entra al jardín y se enferma. Es que, no está hablando bien, pero eso es algo normal en todos los niños, eso se le va a quitar. No, eso no es normal, hay que prestarle atención. Pero desafortunadamente esto es el día a día con estos pacientes. En la MPS-3 o enfermedad de San Filipo, miren que pasa lo mismo que les mostré anteriormente. Tenemos personas que pueden tener quizás una apariencia física que llame la atención, pero hay otras personas que tienen apariencias físicas que no es la típica característica que siempre nos hablan, que siempre nos enseñan, que siempre nos dicen. Y esto puede ser, como se los mencioné, una de las principales situaciones por las cuales los médicos se nos pasa por el frente y no nos damos cuenta que quizás nuestro paciente que estamos viendo pueda tener una mucopolisacaridosis. La MPS tipo 4 es muy característico de esta condición, la parte esquelética. Perdónenme de pronto la resolución de esta imagen, pero lo que quería era mostrarles más que todo esto que les dije antes, que si quizás comparan fotos de cómo va pasando el tiempo, se van notando los cambios. Y en la MPS tipo 4, enfermedad de Morquio, lo más importante es la parte esquelética. Miren acá a la bebé cuando tenía 3 meses de edad. Miren acá a la nena ya a los 3 años y si alcanzan a ver las piernitas, tenía las rodillas metiditas hacia adentro. Miren acá ya a los 7 años. Miren acá los brazos, cómo tiene esa curvatura en los codos y miren que ya las manos no las está abriendo bien, las tiene como le decimos los médicos, mano en garra, es porque está flexionada los dedos. Y miren ya a los 26 años, ya es una mujer hecha y derecha, principalmente es la talla y los problemas esqueléticos lo que más va a afectar la MPS tipo 4. Aquí observamos, esto es muy característico, este pecho que sobresale, que se llama pectum carinatum o le dicen también pecho de paloma. Y miren acá en la espalda, si ven, igual que la radiografía que vimos antes, la hiperlordosis, esa curvatura que se observa ahí en la espalda. Y por supuesto, miren las piernas, cómo están las rodillas hacia adentro, o eso se llama un genovalgo, y también la incapacidad o la limitación para poder estirar bien los brazos por la rigidez a nivel articular. Pero a pesar de que las articulaciones son rígidas, son también muy elásticos. Miren esta mano, yo no puedo hacer eso, llevarme la mano hasta el antebrazo que me toque, eso es imposible para mí. Esto es algo muy característico. Pero miren que incluso en Morquio también tenemos la misma situación que les había mencionado. Miren estos dos pacientes, los dos tienen MPS tipo A, o sea, es la misma enzima la que está disminuida, pero miren la niña de la izquierda, es una niña de 11 años, el niño de la derecha es un niño de 14 años que tiene unas manifestaciones muy características, pero la niña de la izquierda fue a consulta principalmente era porque tenía rigidez y dolor de las articulaciones. ¿Tienen ustedes idea cuántas mamás llevan a sus niños a consulta por dolor articular y dolor en general? Ellos, ¿y qué les van a decir? No sé si ustedes ya saben, dolores de crecimiento, es que le falta ejercicio, es que siempre hay, desafortunadamente, una explicación, entre comillas, lógica de por qué tienen eso y se nos puede pasar. Este caso de la izquierda, yo me incluyo, probablemente se me pasaría completamente por el frente si solo me refiere dolor articular. Y miren que es una paciente con Morquio. Siguiendo,
con la MPC tipo 6, recordemos que no hay MPC tipo 5 o maratolamib. Son pacientes que también tienen un compromiso de su apariencia física que se identifica fácilmente, pero además de esto, lo mismo en general que todas las otras MPS, una baja talla, un cuello corto. No sé si ustedes alcancen a ver que este joven de la izquierda, esto que se ve en el cuello no es algo de la camisa, no es un adorno, esto es un aparato que le pusieron para la parte de la respiración, o sea que tenemos compromiso respiratorio importante por obstrucción de las vías respiratorias. Miren los brazos nuevamente con rigidez, la mano en garra. Miren que a pesar de que tienen la ropa, se observa el abdomen grande por culpa del hígado y el vaso aumentados de tamaño. Miren acá una foto más de cerca de las manos que no pueden extender completamente y por eso se le conoce como mano en garra dentro del ámbito médico. Aumento del tamaño de la lengua, aumento del tamaño de los labios y también algo oftalmológico que se llama la opacidad corneal. La córnea es esta parte de adelante del ojo que tiene que ser completamente transparente. Miren que no se ve transparente, se ve como blanca, con unos puntitos. Eso es la opacidad corneal. Y al igual que en las otras MPS, tenemos casos muy característicos y otros casos no característicos o no tan típicos dentro de la misma clasificación. Aquí quiero hacer una pausa porque me mencionaron que desafortunadamente en estos días con la situación que está pasando de el problema para el acceso a los medicamentos y también creería yo que con los cambios de climas tan severos que estamos teniendo, por lo menos aquí en Colombia, miren que esta imagen es de Guatemala. Esta la acabo de agregar hace poquito en la presentación, pero es para hacerles un llamado y para recordarles cuáles son los principales signos de alerta que tenemos que tener pendientes si empezamos con algún tipo de infección respiratoria, ¿ok? Infección respiratoria puede ser desde lo más básico, una gripa, entre comillas, leve, pero cualquier gripita se puede convertir en algo más severo. Recordemos que los síntomas principales en general son los moquitos, el escurrimiento nasal, la tos, por supuesto otros síntomas como dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre e incluso cambios de de nuestro ánimo, ¿sí? Ojo, obviamente no es lo mismo tener unos moquitos, un escurrimiento nasal clarito y alino, le decimos los médicos, tener ya un moquito de color verde, pegajoso, espeso, amarillento. Ya ese cambio de color nos va haciendo pensar en una infección, ¿ok? Una sobreinfección de esa parte. No es lo mismo tener una tos seca a una tos húmeda, que cuando tosen suena todo allá dentro de los pulmones, se les mueve todo, que le dicen, se le va a salir un pulmón, ojo, cuidado. Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Y por supuesto, recuerden que la fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para matar las bacterias y matar los virus. Lo que hace nuestro cuerpo al subir la temperatura es que es como cuando ustedes hierven el agua. Ustedes hierven el agua para que se mueran las bacterias dentro del agua. Entonces nuestro cuerpo hace eso también para tratar de matar los virus y las bacterias, solo que algunas veces recordemos que una temperatura demasiado elevada por mucho tiempo también puede tener sus consecuencias. Ahora, ¿cuáles serían los signos de alarma que quiero que tengan presentes? Que una fiebre de 38 grados o más que no disminuya incluso con el uso de medicamentos. Eso hay que estar muy pendiente. Que ya tengamos una dificultad para respirar o una respiración acelerada. Es decir, yo puedo tener tos. Yo ahora mismo les digo, estoy con una gripita, pero miren que yo estoy hablando aquí, hable y hable y hable y no pasa nada. No me estoy ahogando, no me estoy poniendo de un color diferente. ¿Qué sería dificultad para respirar o respiración acelerada? Pues respiración acelerada, como lo dice su nombre, que ustedes ven que
más veces de lo normal. Usualmente uno respira 16 veces por minuto, entre 16 y 20 veces por minuto, o dificultad para respirar, ya sería que ustedes observan que para que la persona respire, está haciendo un esfuerzo, se le ve las alas de la nariz que se le mueven para tratar de abrir más la nariz y que le entre más aire, o respira con la boca completamente abierta porque no puede por la nariz, o si ustedes ven que le abren la camisa, le alzan la camisa y se le hunde la piel entre las costillas o se le hunde la piel en el abdomen, quiere decir que está haciendo mucha fuerza para respirar. Que se ponga pálido, por supuesto, pero ya también lo contrario, que se ponga azul, que se ponga morado, eso no es nada bueno. Lo mismo también color morado o azul en los labios, en las uñas, hay que estar pendiente de eso, o que cuando respires suene como un chiflidito, como un silbido chiquito, suavecito, eso es ya signos de alarma. Si venían con un cuadro gripal de que se está complicando, por favor, no lo piensen 2 segundos, se van enseguida para la urgencia. Si es bueno, pueden tomar acetaminofén para la fiebre, utilizar medios físicos, bañarse. Claro está que dependiendo del clima, aquí en la costa atlántica, donde vivo yo, que estamos a 38 grados centígrados, bañarse rico, de pronto en Bogotá, que está en menos temperatura, no sea bueno. Pueden poner pañitos fríos en la cabeza o arroparse muy bien, por supuesto, pero si ya ustedes ven que están haciendo lo básico, mínimo necesario y no están mejorando, vayan para la urgencia. Tampoco traten de automedicarse. Recuérdense que la mayoría de los cuadros respiratorios son virales y para los virus no sirven los antibióticos. Así que si se toman 50.000 pastillas, y es un virus, no va a servir. Si ya está sobreinfectado, ya el médico en la urgencia, en la consulta, le mandará el antibiótico que sea necesario. Entonces, por favor, recuerden estos signos de alarma para todos ustedes en sus familias con esta situación que estamos viviendo hoy en día, para que lo tengan presente y cualquier signo de alarma, por favor, consulten urgencias. Eso sí, usando el tapabocas. Recuerden eso. Bueno, no sé si notaron que no les mencioné la MPS tipo 9. No sé si aquí haya alguien con MPS tipo 9. Se los debo confesar, yo nunca he visto un caso de MPS tipo 9 y es bastante complicado conseguir imágenes, fotos para colocarlo en la presentación. No es muy fácil y dentro de las MPS es la más rara. Ahora, pasamos al diagnóstico. El diagnóstico, obviamente, esto es más que todo para los médicos, por supuesto, pero ustedes creo que deben tener ese conocimiento para que sepan qué les tienen que hacer a ustedes sus doctores. Entonces, obviamente, si el médico no piensa en la MPS, jamás la va a diagnosticar, ¿sí? Si yo en mi abanico mental, en mi directorio mental de enfermedades que me aprendí, que estudié, nunca en mi vida estudié la MPS, nunca nadie me la mencionó, nunca fui a un congreso y vi una foto, jamás la voy a identificar. No se puede, es imposible. Eso es algo que entonces tenemos que ya manejar desde otro punto de vista de ya asociaciones médicas, de hacer una buena educación de nuestros profesionales desde el pregrado, cuando están estudiando solamente medicina, aprender sobre estas enfermedades. Hoy en día creo que es más fácil, es más frecuente que las estén incluyendo entre los pénsuls de medicina dentro del currículo que uno estudia en pregrado, precisamente porque se le está dando más visibilidad a este tipo de condiciones. Y específicamente, ¿qué laboratorios son los que se hacen para el diagnóstico? En Colombia, por lo menos, manejamos un algoritmo diagnóstico que debería seguirse, aunque algunas veces no se hace, porque dependiendo de la situación, dependiendo de la EPS, dependiendo del sistema de salud, hay algunas dificultades. Pero en general, ¿qué se hace?
El primer examen es uno que se llama cuantificación de glicosaminoglicanos en orina. ¿Qué quiere decir? Que en unas muestras de orina, no es una orina, son varias orinas, se va a cuantificar, o sea, a medir la cantidad de los glicosaminoglicanos. ¿Qué es lo ideal? Que no haya. En la orina no debería haber glicosaminoglicanos, eso no es lo usual. Si en la orina aparecen, quiere decir que esa persona está teniendo un acúmulo en su cuerpo y los está eliminando por la orina. Entonces salen elevados y sale elevado el tipo específico. Hay varios tipos de glucosaminoglicanos. Según el que salga elevado, ya los doctores los va a orientar sobre cuál MPS puede ser, desde la 1 hasta la 9. En segundo lugar, idealmente se hace el estudio enzimático, es decir, en una muestra de sangre se mide la cantidad de la enzima dependiendo de cuál MPS estoy sospechando yo. ¿Y qué sale? Sale disminuida. Con eso se hace el diagnóstico. ¿Listo? El diagnóstico oficialmente se hace por estudio enzimático. Enzima bajita más signos clínicos, ya, el diagnóstico está. Solo que en Colombia, por lo menos, tenemos un asunto porque hay una, también así como está el Civigila que tienen la estadística de las enfermedades, también hay una parte de nuestro Ministerio de Salud que se encargó de hacer un documento donde dice con qué laboratorio se debe diagnosticar tal enfermedad. Y para las MPS aquí en Colombia exigen también hacer el estudio molecular para verificar el diagnóstico y más que todo para poder comenzar cualquier tratamiento para las MPS exigen el estudio molecular. Eso no debería ser así porque les estoy diciendo, si la enzima está bajita ya, eso es el diagnóstico, no es necesario hacer el estudio molecular porque el diagnóstico es por clínica y enzima. El estudio molecular, ¿para qué nos serviría más que todo? Dependiendo de la MPS, recuérdense que hay unas que hay varios tipos, A, B, C, D, AB, o hay unas que tienen unos casos más leves, otros moderados, otros más severos. Si yo encuentro una alteración genética que ya se conoce, me puede decir, esta alteración genética es más para el tipo severo, es más para el tipo leve y eso me puede ayudar en el pronóstico. Pero el diagnóstico oficial debe ser con el estudio enzimático. Y por supuesto, estos son los estudios de confirmación, pero si estamos hablando de una enfermedad que tiene problemas esqueléticos, oftalmológicos, auditivos, cardíacos, del hígado, del vaso, pues yo tengo que hacer más estudios de esos órganos. Tengo que hacer una ecografía del abdomen, una ecografía del corazón, potenciales auditivos, audiometría, valoración por el oftalmólogo, radiografía de los huesos. O sea, ya eso sí es todo el estudio complementario que hay que hacer. Y el manejo es interdisciplinario. Estamos tratando de cambiar la palabra de multi, porque multi suena como a que muchos, pero cada uno por su cuenta. En cambio, inter suena como a todos juntos trabajando de la mano. Eso es algo que en Colombia, por lo menos, en algunas instituciones sí se ha logrado. Hay unas instituciones muy buenas en Colombia que tienen ya experticia en el manejo de todas las enfermedades raras o huérfanas en general, incluyendo las MPS. Estoy segura que ustedes los conocen, que si el Hospital Pablo Tobón, que si el OMI, que si el Roosevelt, etcétera, etcétera. En Colombia, recordemos también para los que somos de acá y los que son de afuera, si no lo saben, en Colombia tenemos una ley desde hace mucho tiempo que dice que se deben construir centros para el manejo de estas enfermedades. Eso todavía está en proceso, pero eso sería lo ideal, que en un solo sitio al paciente lo viera todo el mundo
desde el médico general, el pediatra, las especialidades, se le hicieran las terapias, se le hiciera el tratamiento, si tiene terapia de reemplazo enzimático, todo se le hiciera en el mismo sitio y evitar estar paseando el paciente por 50.000 EPS para cada una de las especialidades que lo va a ver. Entonces, eso sería lo ideal. ¿Qué es lo que queremos nosotros con el manejo de esta condición? Mejorar la calidad de vida, por supuesto, y disminuir la progresión. Recuerden una cosa, las MPS en su parte más básica, ellas son en condiciones genéticas. Es decir, que el tratamiento curativo, ¿cuál sería? Tratamiento genético. Eso todavía no está disponible hoy en día. Hay estudios, hay cosas muy prometedoras, pero todavía no hay nada específico. ¿Qué es lo que se está manejando para algunas MPS? El trasplante de células madre y la terapia de reemplazo enzimático, que es lo que más conocemos. El trasplante de células madre, ¿qué es? Es tomar unas células llamadas células madre. Las células madre son células que son capaces de producir otras células. Como lo dice, pues la mamá tiene otros hijitos, ¿sí? Pero esas células, lo que queríamos, por supuesto, que sean células sanas, esas células no tengan MPS. Así que, ¿de dónde las voy a sacar? De un donador que sea sano, que no tenga MPS. Se pueden sacar de la sangre o se pueden sacar de la médula ósea de un donador. Y estas células madre, obviamente esto no es así como suena de fácil, esto es un tratamiento bastante largo, hay que hacer muchas cosas, pero el caso es que se le colocan nuevamente, se colocan, perdón, en nuestro paciente para que ellas empiecen a producir la enzima que nos hace falta y eso ayuda a disminuir el acúmulo de los glicosaminoglicanos. Ojo que no es curativa en un 100%. Hoy en día se ha visto que este trasplante de células madre es eficaz en las MPS tipo 1, tipo 2, 4A, 6 y 7. Pero qué tan eficaz es depende de cada paciente, cada uno es muy diferente del otro, del sitio donde se haga, de la edad de que se haga, de quién fue el donador, o sea, hay muchos factores muy únicos para cada uno. Y ojo, no va a corregir manifestaciones de hueso, de córnea, problemas valvulares cardíacos o problemas cognitivos e intelectuales preexistentes. Es decir, que si ya mi paciente tiene alguna de estas manifestaciones y yo le hago este trasplante, eso lo va a seguir teniendo. ¿Listo? Y la segunda terapia que se maneja en muchos MPS y que ustedes conocen muy bien, que es uno de los problemas que tenemos hoy en día con el abastecimiento, es la famosa terapia de reemplazo enzimático. Como lo dice su nombre, reemplazo la enzima que me hace falta. Es decir, la enzima que mi cuerpo no está produciendo, pues yo se la voy a colocar al paciente. Se coloca, recordemos, vía intravenosa, o sea, directamente a la sangre. Y en este momento hay terapia de reemplazo enzimático para las MPS tipo 1, 2, 4A, 6 y 7. ¿Esto para qué me sirve? Para disminuir la progresión, o sea, para que no avance más la MPS. Pero les recuerdo nuevamente, no es curativa, porque lo único curativo sería arreglar la alteración genética. Eso sería la cura de la MPS, pues arreglar yo la alteración genética. Y recordemos algo muy importante con las terapias de reemplazo enzimático, es que yo la coloco en la sangre y ella circula por la sangre, pero no es capaz de atravesar algo que se llama la barrera hematoencefálica, que como lo dice su nombre, es una barrera que protege a nuestro cerebro del resto del cuerpo. La enzima no es capaz de entrar dentro del cerebro. Por eso no va a mejorar los síntomas neurológicos. ¿Listo? Y efectivamente, perdón. Efectivamente, ¿qué pasa con la terapia de reemplazo enzimático?
Esto ustedes lo conocen muy bien, esto es lo que más se ha manejado, es lo que más se han hecho reportes de resultados positivos. Miren, por ejemplo, esta radiografía de este paciente sin terapia, 6 meses con terapia, 1 año con terapia, 2 años con terapia. Ustedes dicen, doctora, pero yo veo la misma curvatura ahí. Sí, porque recuerden que en general ellos van a evitar que avance la enfermedad, pero lo más probable es que lo que ya está en el cuerpo del paciente no se vaya a quitar o a desaparecer. Puede mejorar un poco, pero no va a desaparecer en un 100%, pero sí evitamos que esta curvatura se vuelva más grande y empeore más. Lo mismo, estos son todos de pacientes con morquio, que recordemos una de las principales complicaciones es a nivel de la columna, que se les puede disminuir el espacio por donde pasa la médula espinal y eso trae también manifestaciones clínicas. Entonces, algo muy importante es que ayuda a mejorar eso, pero miren, no sé si alcanza a ver en la parte de arriba que dice después de la cirugía. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me ponen la terapia de reemplazo enzimático y ya no me tienen que hacer más nada, no tengo que hacer terapias, no tengo que ir al oftalmólogo, no me tienen que operar de pronto. No, ojo con eso. La terapia es adyuvante, ¿sí? Siempre tiene que ir de la mano con las otras intervenciones de nuestro paciente. Y para cerrarles, y ya veo que hay bastantes preguntas, recordemos, las MPS son multisistémicas y por eso es que requieren un manejo interdisciplinario. Eh, el paciente no es mío, ni del endocrinólogo, ni del no sé qué, no, el paciente se pertenece al mismo y a su papá y a su mamá, comenzando por ahí, y lo ideal es un equipo interdisciplinario que todos trabajemos juntos. Recordemos que es un problema enzimático, que está disminuida la enzima y eso hace que se acumulen las sustancias en los cuerpos. El diagnóstico depende mucho que el médico la piense y eso es un problema importante. Y el manejo en este momento es crónico, es de por vida, porque no existe tratamiento curativo específico para estas condiciones. Las terapias que se hacen, por ejemplo, la terapia de reemplazo enzimático, es para evitar que avancen los síntomas, mejorar un poco lo que ya está, pero no es una terapia curativa. ¿Listo? Y pues les dejo aquí mi correo electrónico por si alguno quisiera preguntarme algo, si no alcanzamos ahora en el tiempo que me imagino que tenemos ahora. Y no sé, comenzamos preguntas. Sí, doctora, comenzamos preguntas. Iván, ¿ya las tienes clasificadas? Bueno, sí, señor, efectivamente, entonces vamos a empezar con el ciclo de preguntas. Vamos a empezar por la siguiente. Un segundo. Dice, ¿se puede tener ambos células madre y la terapia de reemplazo? No, usualmente la célula madre, ¿sí? Es la mayoría de los casos exitosos que se han conseguido suelen ser en edades muy tempranas. Antes de los 2 años sería lo ideal, ¿sí? O sea que antes de los 2 años tenemos que tener sospecha clínica, diagnóstico, conseguir el donante, conseguir el sitio, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso es bastante complicado, por lo menos aquí en Colombia. Y las personas que se les hace terapia de células madre, si estaban con terapia de reemplazo enzimático, se tiene que suspender la terapia de reemplazo enzimático para poder hacer el trasplante. Dependiendo de cómo evolucionen, han habido algunos casos que posteriormente se agrega la terapia de reemplazo enzimático, pero como que al mismo tiempo que tengo el trasplante y la terapia así, no. Primero uno, luego el otro. Y recuerden que es dependiendo de cada caso. Como les digo, lo ideal es hacerlo antes de los 2 años. Después de los 2 años, usualmente ya la terapia de trasplante de células madre no se le han visto tan buenos resultados. Ok, doctora, gracias. Realizan otra pregunta. Dice,
La MPS-2, la MPS tipo 2 se clasifica en forma severa y leve. Hay una ventana de oportunidad en edad cronológica para recibir el tratamiento. Sí, por supuesto. Recuérdense que estos tratamientos son para evitar que continúe el acúmulo de los glicosaminoglicanos. O sea que entre más temprano se inicie el tratamiento, no solo en la MPC2, sino en cualquiera de las MPS, es lo ideal. Pero un asunto con la MPC2, ustedes saben, tiene unos síntomas neurológicos en algunos pacientes severos y como les acabo de decir, estas terapias de reemplazo enzimático no son muy útiles para los síntomas neurológicos que ya tiene el paciente o incluso para evitar que aparezcan síntomas neurológicos. ¿Por qué? Porque la terapia no entra al cerebro, ella no es capaz. Ella circula por todo el cuerpo, por los pulmones, por los oídos, por los riñones, por el corazón, pero no llega al cerebro. O sea que inevitablemente en la MPS tipo 2 van a aparecer los síntomas neurológicos. Lo harán de pronto en una etapa un poco más tardía que si no tuviera la terapia, pero van a aparecer igual los síntomas. Bueno, siguiente, para la terapia de reemplazo, ¿la colocación del catéter venoso central es ideal o puede generar riesgo? Mm, la terapia se maneja en un catéter periférico, ¿sí? Un catéter central es riesgoso para cualquier cosa, ¿sí? Un catéter central solo tiene que manejarse el paciente hospitalizado. Idealmente, nadie se va para la casa con un catéter central, jamás, ¿sí? Para los que no saben, catéter central sería el que colocaran aquí, por ejemplo, en las del cuello, que esto está, si ustedes lo ven, muy cerca del cerebro, ¿sí? Entonces, un catéter central tiene que controlarse en hospitalización por el riesgo de infección. La terapia de reemplazo enzimático se hace en bracito, en las venitas de las extremidades. ¿Por qué me hacen esa pregunta? No, quisiera saberlo en serio. ¿Acaso a alguien le están colocando terapia en central? No, para una pregunta, es que lo que pasa es que yo en mi caso, yo he visto donde han aplicado las EPS para las personas jóvenes que no se dejan inyectar, a veces les cansan en las pies o en las partes del cuello donde usted dice. Entonces, pues Mm, quisiera también saber, ¿eso es una vía normal o tiene no, alguna no, especificación? no. En eso que tú me estás diciendo que de pronto se trate de casos muy puntuales que por X o Y motivo no se lo puedan colocar en las extremidades, habría que considerarlo, pero realmente no, esto es, las vías centrales son de mucho cuidado por el riesgo que tienen en general de ocasionar muchas cosas, comenzando con infecciones, así que no, eso no es común, no es típico, se debe manejar es en venas periféricas. Bueno, están alzando la mano para hacer una pregunta, doctora Wendy Mateus, por favor, para que la realice. Señora Wendy, tiene el micrófono apagado. ¿Ya? Sí, ahora Sí, sí. Bueno, la pregunta mía es, ella hablaba de una ley que ya está, pero pues como todas las leyes, si no se les hace fuerza, si no como que no se habla de ellas, tienden a desaparecer. Entonces esa ley que dice que tiene que haber un centro especialista. Sería bueno, pues, porque la mayoría de nosotros sufrimos de cuidadores, sufrimos es el tema que nos ponen a recorrer toda la ciudad. En un lado nos atienden digamos, los que estamos, digamos, yo que soy subsidiada, me atienden en un lado unas cosas, en otro lado, donde haya espacio. Entonces, me conozco casi todos los hospitales
porque en uno me toca ir para un especialista, en otro, y para exámenes en otro lado. Entonces, sí sería bueno como que moviéramos esa ley, qué podemos hacer para que esa ley pues sea efectiva y que se cree el centro de especialistas para esta enfermedad o para las enfermedades raras. No sé si es para todas las enfermedades raras o es solamente para estas de depósito lisosomal. Y otra pregunta es, ¿qué riesgos hay si hay un catéter implantable y no se retira? Pues lo que pasa es que mi hija tiene un catéter implantable, pero eso se tenía que cambiar a los tantos años, no me acuerdo, y se dañó por un mal procedimiento, lo dañaron, y la verdad a mí me da mucho miedo someter a la niña, pues primero por las vías, porque ellas son de difícil canalización, de difícil intubación por el cuello tan corto y no en todo lado, pues digamos, a ella la atendían primero en la misericordia y pues yo confiaba mucho en eso porque la conocían y habían los médicos especialistas en eso, en el OMI. Pero ahora como está en la subred, entonces a mí me da mucho miedo que me la manden para un hospital que no conoce el tema y que cualquiera vaya a hacerle un mal procedimiento y pues la niña se quede allí o me la entreguen peor de lo que la llevé. Entonces ella tiene aún su catéter y no lo está utilizando, pero entonces me da mucho miedo que se lo retiren, pues por eso. Esa es Ok, mi señora pregunta. Wendy, le contesto lo del catéter y luego creo que Luz Victoria quiere hacer una intervención con Sí. respecto a lo de los centros. Sí. Eh, bueno, yo pensé que era que el catéter se lo estaban utilizando y obviamente si es ya es un catéter que ha pasado su vida útil, como todo tiene fecha de vencimiento, por decirlo de alguna manera, entonces no sería lo ideal que se siguiera utilizando. Si usted me dice que ese catéter no se está utilizando, ¿dónde tiene exactamente el catéter? En el lado izquierdo, porque ese es un catéter que va directo pues, cerca al corazón. Ok. Era con exploración de la vena cava, creo que era, Ajá. porque ella es de muy difícil canalización, pero pues Ujú. ahorita las venas ya, gracias al reemplazo enzimático, pues las venas se han ido como mejorando. Entonces ya Ok, no es tan de difícil canalización. ok, ok, listo. Bueno, yo le recomiendo que, por supuesto, ese catéter que ya se venció, porque usted me mencionó que pasó su tiempo de cuando se le iban a cambiar, no se utilice. N- No se puede utilizar, ¿listo? Si la llega a llevar a algún sitio y le dicen, es que aquí tiene un catéter, vamos a utilizarlo porque es más fácil, no, no lo deje, ¿oyó? Lo ideal sería que ese catéter lo revisara un cirujano para determinar cómo está la situación, ¿sí? Eso sería lo ideal, que lo revisara para ver cómo está, porque si usted me dice que lo tiene ahí, que no le está haciendo nada, nadie lo está utilizando, mientras no haya ningún signo de infección, que recuerdes que se ponga rojo, que se ponga caliente, que se hinche, que empiece a botar algún líquido raro, no hay ningún inconveniente. Pero efectivamente lo ideal sería que ya ese catéter, como lleva tanto tiempo, lo valorara cirugía para determinar si se quita, no se quita, se deja así como está, pero sí sería valoración con cirujano. Y sería, eso sí lo puede valorar cualquier cirujano, realmente no es que tiene que ser el cirujano experto en MPS porque es solamente lo del catéter. Y si él toma la decisión de que tiene que hacerse algún retiro, ahí sí sería en un sitio que tengan conocimiento de las MPS. Pero inicialmente sería la valoración con el cirujano para que lo revise cómo está. Y usted no deje que nadie se lo toque. ¿Oyó? Luz Bueno, Victoria. con respecto a los centros de referencia, que es como se llaman los centros especializados, que menciona la ley de enfermedades huérfanas que salió desde el 2010, hubo una resolución posterior en donde dice cuáles son los requisitos que debe cumplir cualquier centro para ser un centro de referencia. Cualquier hospital, cualquier IPS tiene que cumplir unos requisitos de habilitación. A pesar de que esa norma lleva desde el 2018,
Solo se han conseguido habilitar 4, pero son centros de farmacia. No hay hasta ahora ningún centro de atención. Conocemos que el Hospital San Ignacio está en el proceso de conseguir la habilitación. Ha habido muchos tropiezos, muchas barreras para que esto se consiga, porque esa resolución pues no ha sido ni clara o tiene unos requisitos muy difíciles de cumplir y se revisó y está en ese proceso a ver si la revisión le permite a más entidades habilitarse como centro de referencia. Sí se ha dado el proceso, ha sido difícil, pero desde la Mesa de Enfermedades Huérfanas del ministerio a la cual pertenezco, se está trabajando en ello. Iván, ¿qué más preguntas? Bueno, tenemos la mano alzada de Kelly Sánchez. Por favor, adelante con tu pregunta. Kelly Sánchez, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. Buenas noches, adelante con tu pregunta, por favor. Mi pregunta es, lo que pasa es que mi niño tiene 11 años, entonces a él hace poquito le enviaron a hacer un análisis de orgánicos en la orina para descartar mucopolisacaridosis y lo que me dicen es que no encuentran nada en la orina. Entonces, ¿qué otro estudio podrían enviarle a hacer para que puedan darme ya el diagnóstico? Porque ya llevo, como le digo, 11 años y mi niño, por ejemplo, él también tiene parálisis cerebral y poco a poco está como que retrocediendo. Y ahora, por ejemplo, ya convulsiona, eso no lo hacía, recién el año pasado empezó y poco a poco se está deteriorando. Bueno, mire, señora Kelly, si el médico que está viendo a su niño está sospechando mucopolisacaridosis, ya por la edad de su niño, 11 años, los glicosaminoglicanos no son útiles. ¿Por qué? Porque a medida que uno va envejeciendo, entre comillas, o va aumentando la edad, a pesar de que él sí tenga MPS, no empiezan a salir en la orina los glicosaminoglicanos. Ellos con la edad empiezan a disminuir incluso en una persona que tiene MPS. O sea que ya a la edad de él, los glicosaminoglicanos en orina no son útiles. O sea, eso no sirve a los 11 años, como hasta los 6, 7, 8 años de pronto, pero ya a los 11 años, aunque salga negativo, no nos descarta las mucopolisacaridosis. Entonces, si ya el médico que lo está viendo tiene una sospecha específica de cuál mucopolisacaridosis cree que es, si es la tipo 1, si es la tipo 2, si es tipo 3, o sea, eso sí ya depende del doctor, le podría pedir la enzima específica para esa mucopolisacaridosis y la enzima sí le tiene que salir disminuida. Eso sí, a cualquier edad va a salir disminuida. Pero eso sí ya sería el doctor, si él tiene una sospecha muy puntual. Él le dijo, señora Kelly, yo estoy pensando que su hijo tiene una MPS tipo o algo. Él le dijo el tipo que está pensando. No, no me dijo el tipo, solamente me dijo que por sus rasgos puede tener Ujú. MPS. Sí fue que le Ok. sacaron sangre para poder realizarle un genoma. Eso sí es lo que Ah, estoy esperando. ok, sí, él tiene la MPS o cualquier otra condición médica, en el genoma sí le va a salir la alteración genética, eso sí, pero los mucopolisacáridos a la edad en orina, a la edad de él ya no son confiables. Entonces, el genoma sí le va a salir si tiene la alteración genética, ¿o yo? Ah, ok, doctora, muchas gracias. Tranquila. Ahora, tenemos otra pregunta. Dice, pregunta de una mamá de paciente de 11 años de Perú. ¿Qué tan efectiva sería la terapia con células madres para los MPS 4 tipo A? ¿Y cuáles serían sus contradicciones considerando que mi hija aún no presenta síntomas de deterioro? Para la tipo 4A dice, ¿y cuáles serían sus qué? Dice, ¿qué tan efectiva sería la terapia con células madre
para las MPS 4 tipo A y cuáles serían sus contradicciones considerando que mi hija aún no presenta síntomas de deterioro. Ok, bueno, mire, en la MPS 4, el amorquio, no sé qué deterioro está mencionando la señora, porque en general la enfermedad de Morquio, si está hablando de deterioro neurológico, no lo hay, ¿sí? En la enfermedad de Morquio no hay compromiso neurológico. El compromiso principal es esquelético. La baja talla, la rigidez de las articulaciones, la hipermovilidad, las deformidades, el compromiso de la caja torácica, que eso puede afectar los pulmones, ¿sí? El cuello corto, que me va a afectar si la médula espinal, ese sería el principal compromiso neurológico, pero es compromiso motor sensitivo, no es algo neurológico de compromiso de aprendizaje o intelectual. ¿Listo? Entonces, la MPC tipo 4 es un caso ideal para el trasplante de células madre, porque como no hay igual compromiso intelectual o compromiso neurológico y no, el trasplante no le va a servir de todas maneras para eso, sino para el resto de alteraciones, es muy bueno. La MPS 4A es candidato para trasplante de célula madre, sí. Ahora, creo que dijo que tiene 11 años, ¿verdad? Sí, Sí, doctora, 11 años. sí. Bueno, 11 años probablemente ya no le hagan el trasplante, no, porque ya a los 11 años va a tener prácticamente todas las alteraciones esqueléticas típicas y características del Morquio tipo 4. A los 11 años ya la talla que tiene es la talla final, las alteraciones de la columna, etcétera, etcétera. Entonces, realmente que le vaya a funcionar el trasplante para evitar algo, no, porque ya a los 11 años tiene todo prácticamente establecido. Le serviría más es la terapia de reemplazo enzimático para evitar que se sigan acumulando los glicosaminoglicanos y que ya haga las complicaciones ya de próximamente adolescencia y adultez, que tienen que ver con artrosis y este tipo de cosas de desgaste, dolores principalmente, ¿sí? Creo que ella mencionaba una palabra y creo que era como contraindicaciones. La principal contraindicación para ella ya sería su edad, porque ya con 11 años es muy poco probable que le vayan a hacer terapia de trasplante de células madre. Listo, doctora, gracias. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas por tema de agenda y de tiempo. Una manito que hace rato estaba alzada, la de Lina Isa. Lina Isa, por favor, haz tu pregunta. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, señora. Doctora, Sí, tengo una señora. pregunta. Yo soy la mamá de Matías. Matías es un niño que el próximo mes me cumple 3 añitos. Él tiene Morquio tipo 4. Digamos que Mati fue diagnosticado a muy temprana edad, pues digamos que hasta ahora iba a cumplir los 2 añitos cuando a él me lo diagnosticaron. Digamos que ahorita el tema mío es que, bueno, pues a veces uno está como muy perdido en todo esto porque pues uno no se lo esperaba. Adicional a eso, pues digamos que los temas con la EPS, pues a veces son como tan difíciles. Mati ya recibe su tratamiento de cada 8 días. Pero pues digamos que mi pregunta se basa más es en que Mati, como es un niño tan chiquitico, ellos lo que me indican es que pues digamos que hasta el momento no han tenido un bebé con este tipo 4, y pues digamos que a él me le mandan a hacer muchas resonancias. Las resonancias lastimosamente no las hemos podido lograr hacer bajo sueño. Mati se despierta, por más que le tengamos 10 horas de sueño, ha sido terrible el tema de hacerle estas resonancias. Entonces, lo último que me indican los especialistas es como tenemos que hacerlo bajo sedación. Pero ¿qué pasa? Bajo sedación a mi hijo pues lo tienen que entubar, ¿sí? Porque ellos me indican que tiene que ser entubado. Me dicen, no, lo hacemos en tal clínica, pero yo les pregunto, bueno, acá ya han operado a niños con esta condición.
ellos me indican, no, pero vamos a tener mucho cuidado. Entonces mi pregunta es, o sea, ¿estos niños sí se pueden dejar operar en cualquier clínica o de verdad deben de ser operados por especialistas? Pues yo no soy doctora, pero pues uno lee y uno pues trata de esto y pues yo la verdad no he firmado ningún papel. Yo siempre he dicho que hasta que no sea en una clínica donde sean profesionales que hayan operado a niños con esta condición, pues que sí se pudiera realizar. Pero entonces no sé si uno dejando pasar tanto tiempo, porque no le dan a uno una clínica donde hayan profesionales, o sea, pase algo, o si se pueda esperar, o eso no sea tan urgente. Sí, digamos que esa es como la duda que tengo. Ok. La resonancia que le están mandando es de columna. Le mandaron, él tenía 6 resonancias, hemos logrado hacerle 2, le ¿De mandaron a qué? hacer hacer de tejidos blandos, le mandaron a hacer, Resonancia. sí, de columna y le mandaron a hacer una cerebral. Ok. Ok, listo. Como usted me dice que es un morquio, la más importante sí es la de columna, es así, aunque igual por clínica uno puede ver si hay algún síntoma de compromiso de médula ósea, que el nene empiece a tener caídas o problemas para moverse u otros síntomas al examen físico. Sí es importante hacerle la resonancia porque aunque él no tenga nada de síntomas, esa resonancia es como la de base para uno poder comparar si pasa algo después. ¿Listo? La Sí. sedación usualmente que se hace para las resonancias, lo primero que se trata de hacer es que se trasnoche y que entonces, como está cansado, se duerma en el sitio, pero con los niños pequeños eso es muy difícil, apenas los acuestan y los meten, se levantan. Eso es regla de tres. Pero hay algunas sedaciones más sencillas, prácticamente les dan como jarabes, un jarabe de esos Ujú. de la tos que causan sueño y esa no es, tiene unos efectos adversos tan severos, y eso es lo que menos uno espera que le vaya a pasar. Pero Sí. siempre que hay cualquier procedimiento bajo sedación, independiente de lo que tenga el paciente, tiene que ser en un sitio donde haya un médico experto, un anestesiólogo sería lo ideal, que sea capaz de intubarlo en caso de que la sedación sea muy profunda y el paciente no se despierte. Ese es el riesgo de la sedación para cualquier persona, para su niño, para usted, para mí, para cualquier persona. Ese es el riesgo de la sedación. O sea que Ajá. toda resonancia bajo sedación no se puede hacer en cualquier sitio X. Eso tiene que hacerse en un sitio donde haya paro, un carrito de paro en caso de que suceda algo, Dios no quiera, pero hay que estar Ujú. pendientes, y un Sí, sí, sí. profesional que pueda intubar al paciente. Ahora, en el caso de su niño, él tiene una vía aérea difícil, lo que usted menciona. Como tienen los tejidos aumentados de tamaño, la lengua, las amígdalas, la garganta y el cuellito es corto, intubarlo es complicado. Eso no lo hace cualquier persona, ¿sí? O lo hacen y le fracturan los dientes, le hacen un daño que no queremos que eso pase. Así que estoy 100% de acuerdo con usted que no deje que eso se lo hagan en cualquier sitio. Tiene que ser en un hospital o clínica de tercer, cuarto nivel. ¿Oyó? Con un Ah, ok. médico, específicamente lo ideal sería un anestesiólogo, que son los que más experticia tienen en intubar, con conocimiento y experticia en el manejo de vía aérea difícil. ¿Sí? Eso Ah, no ok. lo hace cualquiera. Entonces, sí, señora, usted tendría que o decirle al médico que le mandó la resonancia en primer lugar, que cuando le dé la orden, no solo coloque resonancia magnética de columna bajo sedación, tiene que colocar en tercer, cuarto nivel con experticia de manejo de vía aérea difícil. Eso tiene que solicitarlo el médico que le está mandando la resonancia al niño. ¿Oyó? Ah, ok, listo, doctora. Sí, porque pues digamos que sí me tenía preocupada eso, porque pues digamos que qué es lo que me dicen los doctores. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido niños con resonancia, pues porque han sido diagnosticados después de los 7, 8 años, entonces no hemos tenido acá en Colombia manejos con niños tan pequeñitos. ¿Dónde Entonces vive lo que usted, señora Lina? Qué pena.
Yo vivo acá en Bogotá. Pero en Bogotá, ¿dónde es que es Luz Victoria? En la Fundación Cardioinfantil, ¿dónde está el doctor Aristizábal? En la Fundación Cardioinfantil hay Ellos la tienen, experticia para eso. sí, ellos Exacto. son ¿Y es qué expertos en pasó? eso. Que a mí me remitieron, mi niño me lo remitieron yo soy de la EPS Sanitas, me remitieron para la clínica Santa María del Lago. Y entonces ellos me decían, a mí el anestesiólogo me dice, como yo ya tuve cita con él, porque es que adicional a mi hijo también me le tienen que hacer una cirugía de un tema, pues de un testículo, pero me dicen que también me lo tienen que entubar. Entonces Sí, me dice el anestesiólogo como muy normal, me dice, no, pero pues es que eso no pasa nada. Yo le dije, no, pero es que quiero saber si él dijo, no, es que el anestesiólogo puedo ser yo. Nunca he operado a un niño con esta condición, pero vamos a tener mucha paciencia. Entonces, primero que el día que bueno, tuvimos la mire, cita mire con una él, cosa, en cierta manera es bueno que el doctor sea como bastante honesto. Es mm, bueno que él sea honesto y le diga, ¿sabe qué? Yo nunca he hecho esto. De pronto no tanto lo de vamos para esa y vamos a hacerlo a ver qué pasa. No, pero por lo menos él está siendo honesto y le está diciendo, yo nunca he hecho esto. Entonces yo le recomiendo que se vaya para Sanitas y diga que le cambien el sitio de remisión. Si ellos tienen convenio con la Fundación Cardioinfantil, sería lo ideal. Ellos tienen mucha experiencia allá. Te sí, acompañamos en ese proceso, Lina. Nos muestras ay, las remisiones, miramos con Sanitas a ver qué logramos y pues también conocemos los sitios de experiencia en el tema donde ya lo han hecho. ay, ok, muchísimas gracias a la doctora y muchísimas gracias a todos. Iván, ¿con cuáles preguntas podemos terminar? Yo sé que no vamos a alcanzar todas, cuéntanos. Vamos con entonces la última pregunta. Dice, buenas tardes, doctora, una duda. ¿No se recomienda el uso de un catéter central permanente debido al riesgo de infección o porque se recomienda administrar el medicamento en una vena del brazo o mano? Sí, lo que habíamos mencionado antes, el catéter central es un catéter que solo se utiliza en situaciones muy específicas de acceso difícil, pacientes con hemorragias severas que no se pueden canalizar, o sea, son cosas muy puntuales. Para la infusión de la terapia es en vía periférica, realmente. Y sí, el riesgo de infección del catéter central es alto, así que eso se prefiere evitar. Bueno, doctora, le hago la última y ya, la dejo. Dice, el aumento de el glutatión ayuda a disminuir los síntomas neurológicos en MPS. No, como tal, el glutatión, que es un neurotransmisor, listo. En el caso de la MPS, todavía no se sabe bien realmente por qué ocurren los síntomas neurológicos. Realmente. Hay muchos estudios donde hablan de los glicosaminoglicanos, están interrumpiendo las vías normales de señalización del cerebro, etcétera, etcétera. Pero para uno poder decir bien qué es lo que está pasando en el cerebro de las personas que tienen MPS, tocaría hacer estudios en el cerebro de estas personas, ¿cierto? O sea que tocaría como sacar una muestra del cerebro vivo de una persona para investigar, y eso es bastante complicado. Por eso es que se hacen las cosas que se hacen con animalitos y experimentos en laboratorios y todo eso. Así que como tal, no se sabe bien qué es lo que está pasando y por qué empiezan a manifestarse los síntomas que se manifiestan. Esto del glutatión, yo también lo había mencionado, no lo había mencionado, perdón, lo había escuchado en algunas publicaciones previamente, pero no se ha comprobado que realmente tenga alguna utilidad, aunque tampoco se ha comprobado que tenga algún daño o efecto secundario. No sé si lo está diciendo el señor ahora porque efectivamente hay suplementos que tienen glutatión y que se los pueden acceder y comprar en el mercado de manera fácil. No hay ninguna contraindicación, eso es lo que le puedo decir, pero tampoco le puedo decir, sí, si se lo toma, esto va a mejorar. No hay nada que esté demostrado que haya mejorías con esto. Perdón, es que yo le estoy dando a mi hija también, aparte del reemplazo enzimático. Señora Wendy, Sí,
Lo que pasa es que le estoy dando, aparte de eso, un suplemento vitamínico que se llama Inmunocal. Y yo he visto que ella sí, o sea, yo la veo más abeja, después de eso la veo más, como más abeja, más pila. Ujú. Bueno, yo con toda honestidad no sé qué ingredientes tenga el inmunocal, realmente no lo sé, pero me imagino que si lo es de venta libre, debe ser vitaminas, minerales, y todo ese tipo de sustancias normales que se pueden consumir sin ningún inconveniente. Obviamente, si usted se toma vitaminas o multivitamínicos, eso siempre le va a dar más energía, más vitalidad, se va a sentir mejor, le va a abrir el apetito. Entonces, ojo con eso también, ojo con el sobrepeso, pero no hay ninguna contraindicación para tomar multivitamínicos. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos llegar por tiempo. Doctora, agradecidísima. En nombre de todos los pacientes, yo sé que su empeño en esta capacitación se ve como algo muy especial para todos ellos. Qué lindo regalo. Muchas gracias. Quedaron muchas preguntas, muchas inquietudes, pero las vamos a recopilar, le pasamos y luego les damos a conocer a todos. Em, Sí, Muchísimas claro, yo gracias. ahí les dejé Esperamos. el correo en serio por si acaso cualquier cosa. Si me demoro en contestar, tengan paciencia, pero ahí se los dejé a la orden. Muchas gracias por la invitación, Luz Gracias. Victoria.